¿Por qué sucede tan a menudo que los hijos, a quienes criamos con entrega absoluta, con el tiempo se distancian, como si olvidaran el calor del hogar paterno? Esta es una pregunta que inquieta a muchas personas mayores, que les obliga a reflexionar sobre qué salió mal y les provoca una profunda amargura ante la sensación de ya no ser necesarios. La respuesta a esta interrogante es mucho más compleja de lo que parece. La vida, con frecuencia, nos presenta situaciones que nos fuerzan a reexaminar nuestras ideas sobre el amor, el deber y el apoyo. Hoy les contaremos la historia de Nadezhda Vasilievna, una mujer que dedicó su vida entera a su hijo, pero que un día se encontró frente a una prueba inesperada que transformó su destino. Esta es la crónica de un amor maternal que no conoce límites, de las complejas encrucijadas de la vida, donde incluso los más cercanos pueden llegar al borde del abismo, y de cómo la verdadera fortaleza de una familia reside en el apoyo mutuo, sin importar las circunstancias. Nadezhda Vasilievna enviudó prematuramente. Su esposo falleció en un accidente de tráfico cuando su hijo Alexei tenía apenas 3 años. Aquel día, ella se juró a sí misma que haría todo lo posible para que a su niño no le faltara nada. Se volcó en múltiples empleos, aceptó turnos de noche y se esforzó por ganar lo suficiente para asegurar a su hijo un futuro digno, renunciando a todo para sí misma. Nadezhda Vasilievna vivía con un único propósito: ver a Alexei convertido en un hombre feliz y exitoso. Cada nuevo día comenzaba para ella con el cuidado de su hijo. Le preparaba sus platos favoritos, le ayudaba con los estudios y siempre encontraba tiempo para escuchar sus inquietudes. Cuando Alexei ingresó en una prestigiosa universidad, ella sintió un orgullo inmenso. A pesar del cansancio y la edad, continuó trabajando para apoyarlo económicamente. Incluso cuando las fuerzas le flaqueaban, jamás se quejó. Por Alexei, estaba dispuesta a todo. Los años volaron. Alexei se graduó con honores, encontró un buen trabajo y construyó una carrera de éxito. Para Nadezhda Vasilievna, esto era la culminación de todos sus sueños. Creía que, con las dificultades ya superadas, le esperaba una vejez tranquila, rodeada de su familia. Alexei se casó y parecía que su vida estaba perfectamente encaminada. Ella anhelaba que ahora la visitara más a menudo y que en su casa volviera a resonar la risa de los niños, esta vez la de sus nietos. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. Poco a poco, su hijo comenzó a distanciarse. Primero, las llamadas se espaciaron, luego, las visitas se redujeron a un par de veces al año. En cada encuentro, Alexei parecía más ocupado, dedicándole cada vez menos tiempo a su madre. Nadezhda Vasilievna intentaba comprender la causa de este alejamiento, pero temía preguntar directamente. Un día, decidió llamarlo ella misma, pero solo escuchó una voz fría al otro lado. «Mamá, estoy en una reunión, te llamo luego». Ese luego se prolongó durante un mes. Cuando Alexei finalmente apareció, la visita no fue en absoluto lo que ella esperaba. En lugar de un cálido reencuentro, le trajo un folleto con la inscripción: Residencia para mayores, comodidad y cuidado. Así comenzó un giro en su relación que se convirtió en un golpe devastador para Nadezhda Vasilievna. Las palabras de Alexei sobre la residencia sonaban tan seguras que a Nadezhda Vasilievna no le quedaron dudas. Hablaba en serio. Sintió como un nudo de dolor y decepción se formaba en su interior. Apenas ayer le parecía que el hijo por el que había sacrificado su vida estaría siempre a su lado. Ahora, frente a ella, se encontraba un extraño, frío y distante. «¿Quieres enviarme a un asilo?», preguntó con voz temblorosa, tratando de ocultar sus emociones. Alexei desvió la mirada y, como si se justificara, respondió: «Mamá, es por tu bien. Nastia y yo estamos muy ocupados. Y cuidar profesionales». Cada una de sus palabras era una excusa para deshacerse de ella, y cada una se clavaba en su corazón, dejando heridas profundas. Intentaba entender en qué momento su relación se había fracturado de esa manera. Hubo un tiempo en que eran tan cercanos, y ahora un abismo los separaba. Tras aquella conversación, la presencia de Alexei se volvió casi inexistente. Las llamadas eran raras y breves, las conversaciones formales y vacías de afecto. Nadezhda Vasilievna luchaba contra la idea de que a su hijo le era indiferente su existencia, pero esos pensamientos la asaltaban cada vez con más frecuencia. Un día intentó llamarlo de nuevo, pero el teléfono estaba apagado. Probó contactar a su esposa, pero ésta respondió con frialdad: «Alexei no está en la ciudad. Cuando regrese, él mismo la llamará».
Esas palabras solo aumentaron su angustia. No podía entender qué le sucedía a su hijo, por qué se había distanciado, por qué se había vuelto tan ajeno. Nadezhda Vasilievna recordaba una y otra vez el día en que Alexei le trajo el folleto de la residencia. Buscaba en aquel acto un atisbo de preocupación, pero solo la invadía una sensación de soledad y abandono. Unos días después de su última conversación con su hijo, encontró una carta en su buzón. Era inusual, un sobre simple sin remitente. Dentro había una fotografía de su antigua casa y una breve nota: «Mamá, perdóname». Esas palabras trastocaron su mundo. Nadezhda Vasilievna releyó la nota varias veces, tratando de descifrar su significado oculto. «Mamá, perdóname». ¿Qué quería decir? Observaba la foto de la vieja casa donde había pasado sus mejores años con Alexei. ¿Por qué recordaba ahora aquella casa, vendida hacía tanto tiempo? La inquietud crecía con cada día que pasaba. Intentaba llamar a su hijo, pero todos los teléfonos seguían desconectados. Sus esfuerzos por contactar a su esposa fueron inútiles. Nastia respondía de forma breve y desganada: «Cuando vuelva, él la llamará». Su voz sonaba indiferente, como si la angustia de una anciana no le importara en lo más mínimo. El tiempo se arrastraba con una lentitud agónica. Nadezhda Vasilievna deambulaba por el apartamento con la fotografía en la mano, preguntándose qué podría haberle ocurrido a su hijo. ¿Por qué había desaparecido de repente, dejando solo aquella extraña misiva? Le resultaba insoportable permanecer en la incertidumbre, pero ya no podía seguir esperando de brazos cruzados. Decidió acudir a Iván Petrovich, un viejo amigo de la familia que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Quizás él supiera algo, o al menos pudiera aconsejarle qué hacer. Marcó su número con nerviosismo. «Hola». Iván Petrovich, su voz temblaba por la emoción. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, seguida de un suspiro contenido. «Nadezhda, será mejor que vengas. Tenemos que hablar». Las palabras de su amigo intensificaron su alarma. Sin perder un instante, se preparó rápidamente y una hora después estaba en el umbral de su casa. Iván Petrovich la recibió con un semblante inusualmente serio. Él, que siempre había sido un hombre alegre y vital, ahora tenía una expresión de profunda preocupación. «Siéntate, Nadezhda. Iré directo al grano», comenzó él tras un breve silencio. Al escuchar su relato, ella no podía dar crédito a sus oídos. Alexei se enfrentaba a problemas graves. Su negocio se había derrumbado, estaba ahogado en deudas y los acreedores lo presionaban. Para no poner en peligro a su familia ni preocupar a su madre, había decidido desaparecer, esperando resolverlo todo por su cuenta. Pero al parecer no lo había logrado, y aquella carta era una especie de despedida. Iván Petrovich suspiró y añadió: «Pidió que no molestáramos a nadie, especialmente a ti. Dijo que no quería que te preocuparas». Nadezhda Vasilievna permaneció sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón se encogió de dolor por su hijo, aquel que siempre le había parecido fuerte y seguro de sí mismo, pero que ahora necesitaba ayuda, aunque él mismo no lo admitiera. Comprendió que si lo dejaba solo, podría perder toda esperanza. «Gracias, Iván Petrovich», dijo en voz baja, poniéndose en pie. En sus ojos ya no había miedo, solo una firme resolución. No podía abandonar a su hijo en desgracia, por muy adulto que fuera. Nadezhda Vasilievna decidió que haría todo lo posible para ayudar a Alexei a salir de aquella crisis. Al día siguiente, retiró los ahorros que había guardado para un día difícil. Si aquel era el día difícil, había llegado el momento de usarlos. Ahora su objetivo no era solo ayudar a su hijo materialmente, sino devolverle la fe en sí mismo. Así comenzaron las acciones de una madre dispuesta a todo por salvar a su hijo. Al día siguiente, Nadezhda Vasilievna fue al banco a retirar todos sus ahorros. Esperó un largo rato en la cola, apretando en sus manos la vieja cartera de cuero donde guardaba sus documentos. Sus pensamientos estaban fijos en una sola cosa: cómo ayudar a su hijo, que se encontraba en apuros. Cuando llegó a la ventanilla, la asesora bancaria la miró con atención y le preguntó: «¿Está segura de que desea retirar la totalidad del importe?». Ella sintió, pero de repente escuchó algo inesperado. «Tiene usted otro depósito. Fue abierto hace 5 años». Se sorprendió, pues estaba segura de no haber abierto ninguna cuenta adicional. Tras una comprobación, resultó que el depósito lo había abierto Alexei. El dinero había sido apartado especialmente para ella, para imprevistos. Esta noticia la conmovió hasta las lágrimas.
A pesar de sus propios problemas, su hijo había velado por su futuro. Entonces, todo este tiempo se ha preocupado por mí, pensó, sintiendo una oleada de fuerza. Retiró el dinero y se dirigió a casa de Alexei, decidida a actuar de inmediato. Cuando apareció en el umbral de su modesta vivienda, Alexei se mostró sorprendido y desconcertado. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», preguntó, intentando ocultar sus emociones. Pero Nadezhda Vasilievna fue directa. «Sé que tienes problemas y estoy aquí para ayudarte. No estás solo». Alexei guardó silencio durante un largo rato y luego se lo confesó todo a su madre. Le contó cómo su negocio se había hundido por un contrato fallido, cómo los acreedores lo amenazaban y cómo había intentado arreglárselas solo para no ser una carga para su familia. Nadezhda Vasilievna lo escuchó con compasión, pero sin reproches. Sabía que en ese momento no necesitaba lástima, sino apoyo. «Ahora lo resolveremos juntos», dijo con firmeza. Esas palabras se convirtieron en un punto de inflexión para Alexei. Así comenzó la reconstrucción de su vida, donde el amor y la sabiduría de una madre jugaron un papel crucial. Desde entonces, la vida de Alexei comenzó a volver lentamente a la normalidad. Por insistencia de su madre, regresaron a su ciudad natal, donde todo había comenzado. Nadezhda Vasilievna sabía que allí tenían viejos amigos que podrían apoyar a su hijo. Lo primero que hizo fue organizar una reunión con un abogado, que les ayudó a trazar un plan de reestructuración de las deudas. Al principio, Alexei dudaba de que funcionara, pero su madre se mantuvo firme en su decisión de no rendirse. Iván Petrovich, el viejo amigo de la familia, le ofreció a Alexei un trabajo en una de sus empresas para que pudiera empezar a ganar dinero de nuevo. Alexei aceptó la oferta con gratitud y se sumergió en el trabajo. Al principio fue difícil. Las deudas aún pesaban sobre él y tenía que volver a ganarse la confianza de la gente. Pero a su lado siempre estaba su madre, que lo animaba y le recordaba que los malos tiempos se pueden superar si uno no se rinde. Con cada día que pasaba, Alexei sentía cómo, junto al agotamiento, renacía en él la esperanza de recuperar la estabilidad y no volver a fallar a quienes creían en él. Varios meses después, ya podía hablar con confianza de sus pequeños pero significativos logros. Pasó un año y Alexei saldó la mayor parte de sus deudas. Una tarde, al volver a casa, abrazó a su madre y le dijo con gratitud: «Mamá, sin ti no lo habría logrado». Nadezhda Vasilievna se limitó a sonreír, mirando a su hijo con orgullo, convencida de que ahora todo se estaba arreglando de verdad y que les esperaba una vida tranquila. Pero un día, a la casa de Alexei llegaron unos visitantes inesperados. Eran las personas a las que todavía les debía una suma considerable. Le dieron un ultimátum: o devolvía el resto de la deuda en un mes, o le quitarían el apartamento. Esta amenaza trajo de vuelta el miedo y la incertidumbre que Alexei tanto se había esforzado por superar, como un trueno en un cielo despejado. Alexei se quedó en silencio, tratando de asimilar la gravedad de la situación. La amenaza de perder su hogar lo descolocó por completo. Parecía absolutamente perdido. Apenas estaba empezando a levantarme. «¿Por qué todo se derrumba de nuevo?», susurró, bajando la cabeza. Nadezhda Vasilievna vio cómo su hijo volvía a estar al borde de la desesperación, pero en lugar de ceder al miedo, decidió actuar. «Lo superaremos», dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. Su voz sonaba con una calma y una certeza absolutas, como si aquellos hombres y sus amenazas no pudieran hacerles nada. Sabía que lo más importante ahora era mantener la fe y no dejar que Alexei se derrumbara. Durante toda la noche, Nadezhda Vasilievna reflexionó sobre cómo salir de aquella situación. Sopesó todas las opciones posibles: pedir ayuda de nuevo a sus conocidos, encontrar trabajos extra, vender lo que ya no necesitaban. Su corazón se encogía de dolor por su hijo, que volvía a encontrarse en circunstancias difíciles, pero no podía permitirse retroceder. Por la mañana insistió en reunirse con los acreedores, a pesar de la resistencia de Alexei. «No tienes que enfrentar esto solo. Juntos empezaremos de nuevo», le dijo. 3 hombres de mirada fría. Alexei parecía tenso, mientras que Nadezhda Vasilievna mantenía una calma absoluta. «No venimos con las manos vacías», comenzó ella con determinación. «Tenemos una parte de la suma y proponemos reestructurar el resto de la deuda». Los hombres intercambiaron miradas y uno de ellos preguntó con un ligero desdén: «¿Y por qué deberíamos aceptar?». Nadezhda Vasilievna hizo una pausa y respondió:
porque de lo contrario no recibirán nada. La seguridad en su voz los hizo dudar. Tras una breve deliberación, el jefe del grupo sentenció: de acuerdo, tienen 3 meses. Si en ese tiempo la deuda no está saldada, se quedarán sin nada. Esos 3 meses se convirtieron en el periodo más difícil en la vida de Alexei y Nadezhda Vasilievna. Alexei trabajaba sin descanso, aceptando cualquier oportunidad de ganar dinero. Llegaba a casa tarde, exhausto y agotado, pero cada noche lo recibía su madre con una cena caliente y palabras de aliento. Nadezhda Vasilievna tampoco se quedó de brazos cruzados. Contactó a familiares, a su viejo amigo Iván Petrovich e incluso a personas que no veía desde hacía mucho tiempo. Alguien ofreció una pequeña ayuda económica, otro encontró un trabajo extra para Alexei. Ella también vendió algunas pertenencias que ya no tenían un valor especial para ella, consciente de que lo más importante ahora era conservar un techo sobre sus cabezas. La tensión crecía cada día, pero Alexei no se rendía, inspirado por la fuerza y la determinación de su madre. En sus momentos de desesperación, recordaba sus palabras: no estás solo, lo superaremos. Esto le ayudaba a levantarse de nuevo tras las jornadas más duras. Finalmente, llegó el día en que debían hacer el último pago. Alexei sentía una gran agitación, pero intentaba disimularla. Nadezhda Vasilievna, por el contrario, se mantenía serena en apariencia, aunque por dentro su corazón se encogía de ansiedad. Entraron en el despacho de los acreedores con la última suma. Alexei entregó el dinero y tras una breve comprobación, los acreedores firmaron los documentos que certificaban la liquidación total de la deuda. En ese instante sintió un alivio indescriptible. Al salir de la oficina, Alexei se detuvo, miró a su madre y con la voz quebrada le dijo: «Me salvaste, mamá, y no solo económicamente. Me enseñaste a no rendirme, incluso cuando parece que todo está perdido». Nadezhda Vasilievna sonrió y abrazando a su hijo, respondió: «Y tú me salvaste a mí, Alexei, me diste una razón para vivir y luchar». Esta historia de Nadezhda Vasilievna y su hijo Alexei demuestra que incluso en los momentos más difíciles, lo fundamental es no rendirse. Hay instantes en la vida en que parece que todo se derrumba y no hay salida, pero es precisamente entonces cuando el apoyo de los seres queridos puede convertirse en el salvavidas que nos mantiene a flote. Los padres a menudo sacrifican mucho por sus hijos, pero la verdadera fortaleza de una familia no reside solo en los sacrificios, sino en la disposición a ayudarse mutuamente. La confianza y el cuidado mutuos ayudan a superar los obstáculos más serios. Alexei comprendió que su verdadero pilar no era el dinero ni el estatus, sino el amor y el apoyo incondicional de quienes siempre estuvieron a su lado. Nadezhda Vasilievna, a su vez, vio que su dedicación le dio a su hijo la fuerza para empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que la familia no es un lugar donde se exige o se demuestra algo, sino un refugio donde se encuentra comprensión y calor. A veces los hijos se alejan de sus padres, pero el verdadero vínculo no se pierde mientras exista el deseo de escucharse y apoyarse. Es importante que los padres recuerden que su mayor fortaleza reside en la sabiduría que pueden transmitir a sus hijos. Y es vital que los hijos recuerden que sus padres no son una carga, sino aquellos que siempre están dispuestos a tenderles una mano si se les da la oportunidad. La familia no está formada por personas perfectas, sino por personas dispuestas a luchar las unas por las otras en cualquier circunstancia. A menudo no nos damos cuenta de lo importantes que son unas simples palabras de apoyo y comprensión. Esta historia también nos enseña que no debemos avergonzarnos de pedir ayuda. En ello no hay debilidad. Al contrario, es una fortaleza que muchos subestiman. Nadezhda Vasilievna no solo ayudó a su hijo económicamente, le devolvió la fe en sí mismo y la esperanza en un futuro mejor. Alexei, a pesar de todos sus errores, encontró el coraje para admitirlos y empezar desde cero. La historia de Nadezhda Vasilievna y Alexei es un recordatorio de que el amor, la confianza y el apoyo son más fuertes que cualquier adversidad, porque la verdadera fuerza de una familia reside en su unidad. Y mientras tengamos a alguien que crea en nosotros, siempre tendremos la oportunidad de emprender un nuevo camino, por difícil que sea. Si esta historia te ha conmovido, comparte tu opinión en los comentarios. Quizás te hayas enfrentado a situaciones similares o conozcas historias que enseñen la importancia del apoyo familiar. Para nosotros será muy valioso conocer tu opinión
y tu experiencia. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos videos donde analizamos lecciones de vida y compartimos historias de fortaleza y sabiduría. Apoya este video con un me gusta si te ha resultado útil y no olvides pulsar la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos lanzamientos.